Hablemos de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Acompáñanos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACIPE. En esta ocasión traemos para ustedes un tema que estoy seguro resultará de su interés y que es el de la Barra Mexicana Colegio de Abogados como organización precisamente de letrados y su opinión acerca de la reforma penal constitucional de la que hemos venido hablando también en este programa. Y para ese efecto hemos invitado pues precisamente al presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que es Carlos Loperena Ruiz. Carlos, gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Gracias, Rafael. Carlos es abogado por la Escuela Libre de Derecho, ha sido profesor de Derecho Procesal Civil en dicha escuela desde 1979 y de arbitraje comercial en el posgrado. Ha sido también profesor huésped en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Panamericana, en la Universidad de Florida. Es académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y es también coautor de diversas obras sobre derecho procesal, amparo y arbitraje. Pues bienvenido, Carlos, gracias por estar con nosotros. Carlos, la intención de este programa, aunque incluso ustedes tienen un espacio en el canal judicial en el que abordan distintos tópicos en materia de derecho, pues es darle un poco a conocer a la gente lo que son los distintos colegios de abogados, su quehacer, su función, cómo operan a su interior, cuáles son las perspectivas de estos colegios. Y precisamente yo empezaría por eso, que nos dijeras qué es la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Bien, Rafael, gracias por la invitación, primero que nada. Me gusta mucho que nos inviten y que nos pregunten a los distintos miembros del colegio qué somos y qué hacemos y para qué servimos, porque hay quien piensa que no servimos para nada y creo que tenemos que hacer ver qué es lo que hacemos. Mira, la Barra Mexicana es un colegio de abogados, como su denominación lo dice, que es un organismo que agremia miembros de nuestra profesión. Es una agrupación de agremiación voluntaria, no es obligatoria. No es necesario pertenecer a un colegio para ejercer y tratamos de llevar a cabo distintas actividades. Primero que nada, la defensa del gremio como tal. Si hay ataques al gremio, como en ocasiones se dan, de decir es que los abogados únicamente sirven para aplastar a la gente, para violar derechos de la gente, para intimidar, nosotros decimos no, el gremio tiene que defenderse y decir no, el abogado está para defender a la sociedad y para defenderle sus derechos, no para aplastárselos. Primero que nada, entonces, defensa del gremio en general. Defensa del abogado en lo particular, cuando el abogado es atacado injustamente por el ejercicio de la profesión. Es lo que llaman la defensa de la defensa. Así le han llamado desde Francia, creo que es donde le pusieron el nombre, defense de la defense, y lo traducimos muy fácil, ¿verdad? Defensa de la defensa. De defender al abogado que por el ejercicio de la profesión es atacado. No tratamos de defender a un abogado que abusa del procedimiento, al abogado que defrauda a su cliente, al abogado que trata de engañar a las autoridades. Esa no es nuestra labor. Solapar, no. Pero sí defender al abogado que injustamente es perseguido. En alguna ocasión un conocido penalista le balacearon su casa porque defendía a una persona impopular. Y por lo general, pues los defendidos de los penalistas... Sí, normalmente se da en el ámbito del derecho penal, ¿no? Precisamente por la materia. Es donde más puede haber ataques. Podría haber ataques que no los hemos detectado nosotros en materia fiscal. El abogado fiscalista que siempre está peleando contra el fisco, que sea atacado por las autoridades, auditado excesivamente, porque tú te das cuenta cuando es una vez o cuando cada año te están... Cuando ya parece que es consigna. Pero eso no lo hemos detectado. A mí en el tiempo que llevo dentro del Consejo de la Barra Mexicana, nunca he visto un abuso de la autoridad fiscal contra el abogado fiscalista. Eso es una tranquilidad. Ahora tenemos un tema que es ataques a los abogados laboralistas, en donde hay partes en los juicios laborales que contratan golpeadores para amedrentar e incluso para llegar a golpear a abogados que defienden a la parte contraria. Eso es muy grave, estamos metidos en eso y vamos O sea, ya lo han detectado. Ya lo hemos detectado. Nos enteramos recientemente, ha habido ya miembros de nuestro colegio y de otros colegios que también van en paralelo con nosotros, que han ido a entrevistarse con las autoridades gubernamentales para decir, necesitamos garantías para los abogados. Esa es una de nuestras finalidades. Defensa del gremio en lo general y en lo particular. Otra es
tratar de brindarle a la sociedad cierta seguridad, cierta garantía de que el abogado agremiado con nosotros es un abogado actualizado, un abogado que toma cursos de educación continua, porque el derecho es cambiante, lo vivimos todo el tiempo, hay reformas, antes nada más las había en materias administrativas y demás, hoy tenemos reformas importantísimas en materia penal, en materia civil, en materia constitucional, entonces el abogado tiene que estar actualizado y la barra está ayudando a que sus miembros estén actualizados. Entonces, educación jurídica continua sería un segundo renglón. Otro renglón sería el vigilar la ética profesional. Tenemos un código de ética de los años 40 que, sin embargo, pues dicen que la moral no pasa de moda. Hay que actualizar algunas cosas para llevarlas a lo que está pasando hoy día, pero sí está en vigor el código de ética y hay quejas que se llevan en la Junta de Honor de la Barra Mexicana en forma constante. Hoy en la tarde hay audiencia de la Junta de Honor, con eso te lo digo todo. La semana pasada por ejemplo, aquí el caso es que un cliente hace saber a la barra que uno de sus agremiados tiene una conducta tal vez impropia o qué tipo de procedimientos se ven ahí. Así ha sucedido. Hubo hace algún tiempo un cliente que acusó a su abogado de estar representando a otra parte con la cual tenía conflicto de intereses, sin llegar, por supuesto, al delito de prevaricato, porque no era una controversia, era un tema contractual. Decía este cliente que un despacho le había redactado un contrato y que ahora la cocontratante, la otra parte, que quería dar por terminado el contrato, estaba siendo asesorada por ese despacho. Hubo cuestiones de pruebas, de alegatos y demás. Finalmente ese procedimiento terminó. No hubo sanción alguna en ese caso. Pero, por ejemplo, el colegio entró al estudio del asunto. Sí, acusaban a miembros de la barra y ellos entraron a ser juzgados por la Junta de Honor. Se siguió el procedimiento. Yo no intervine en él y como son confidenciales, no conozco el final del asunto. Lo que sé es que el procedimiento terminó. Ha habido otros casos en donde un abogado acusa a otro de haber actuado en violación al Código de Ética. Hubo uno donde se acusaba a un abogado de haber sido grosero, porque el Código de Ética establece una cortesía profesional y había un tema de ofensas de un abogado a otro en un procedimiento y se llevó a cabo y concluyó con una resolución. Hoy día sé que hay otro donde también se acusa a un abogado de haber sido agresivo por escrito contra el abogado contrario en forma descortés y también se estará resolviendo en estos días por la Junta de Honor. Es un procedimiento en donde yo no intervine tampoco por tener conflicto de intereses con alguno de los interesados, de los involucrados, pero se sigue eso. Hay otros temas en donde hay un abogado que está siendo acusado de prácticas indebidas por colegas suyos que son socios de un despacho donde él estuvo. Hay otro procedimiento ahora donde se acusa a un abogado de haber abusado procesalmente en un procedimiento ante los tribunales. Entonces, está activa la Junta de Honor y los abogados van y se defienden y le invierten tiempo, dinero y esfuerzo en estarse... Claro, es mantener el honor, la dignidad, el prestigio de cada uno de ellos. Finalmente, por ejemplo, para el caso de una resolución en que el colegio encontrara que la persona es responsable de la conducta que le imputan, ¿eso implica que salga del colegio? Puede implicarlo. Mira, la primera sanción es la amonestación. Pero no es la amonestación de que te regañan. No, la resolución se publica en una de las revistas de la barra y sale ahí la resolución completa. Entonces no es nada más, se le amonestó porque consideró que violó. No, ahí está la resolución y la resolución está a la disposición de todos los barristas y la pueden leer y saber por qué se le amonesta. Hiciste esto indebidamente. Una falta menor, el Código de Ética tiene una cantidad de conductas contrarias a la ética. Tiene, por ejemplo, un precepto que dice: es deber del abogado ser puntual en todos sus compromisos profesionales. Nos pueden enjuiciar a muchísimos en esta ciudad porque la puntualidad es muy complicada de llevar así estrictísima. Tiene que llevarla con un pequeño margen de tolerancia, pero podrían acusar a un abogado de estar siendo impuntual. ¿Cuál sería la sanción? Lo lógico, yo pienso, que una cuestión de impuntualidad amerita una amonestación. Claro, pero de lo que se trata es de darle dignidad a la función, una falta, ¿no? Más grande, una suspensión de un par de meses, suspensión de 6 meses, y luego hay otra que es expulsión del colegio. Nada más que por ley de profesiones, la expulsión del colegio no la puede decretar la Junta de Honor, tiene que decretarla una asamblea con determinado quórum y determinadas mayorías. Expulsar a alguien no es tan sencillo en un momento dado porque la Junta de Honor decreta simplemente
la recomendación a la Asamblea de que se le expulse. Entonces, esas son las sanciones que tenemos y que permite la ley de profesiones. Después tenemos, como otro tema importante de nuestro colegio, el servicio social. El servicio social, porque el abogado tiene por ley obligación de prestarlo y además nuestros estatutos exigen al abogado que preste servicio social. Entonces tenemos nuestra rama de servicio social donde se organiza esto y Navarra está muy activa en ese sentido. Es decir, abogados que a manera pro bono, como se le denomina, patrocinan algún asunto sin cobrar. Sí, hay abogados que patrocinan un asunto, hay otros que patrocinan varios y los hay de distintas especialidades. Hay quien le presta sus servicios a una institución de asistencia privada, a una institución benéfica, para ver la cuestión societaria, cómo están sus libros, si tienen al día sus registros, les ponen sus actas al día. Entonces, un abogado que lleva cuestiones societarias puede hacer trabajo pro bono. Otros que llevan cosas penales, evidentemente, pueden hacer trabajo pro bono. Los que llevan cuestiones civiles se meten en temas de patrias potestades, alimentos, custodias, que son delicados en personas que no tienen acceso a medios económicos para defenderse adecuadamente y tratamos de que haya acceso a la justicia. ¿La gente solicita esta ayuda directamente en el colegio? Afortunadamente no, porque no nos daríamos abasto. Tendríamos una cola que daría tres vueltas a la manzana. Como es tanta la necesidad que hay, lo estamos haciendo a través de organizaciones benéficas a quienes servimos, que tienen niños en situación de calle, que tienen niños molestados, abusados sexualmente, golpeados, maltratados, temas de patrias potestades, de ese tipo de delitos sexuales en contra de menores, los vemos. Hace poco tuvimos un caso de un asilo que estaba querían desalojar a sus beneficiarios que estaban ahí, y un amparista presentó una demanda de amparo para parar eso y el gobierno de algún estado de la República suspendió esa actitud a través de la presión que tuvo por tener los amparos. Entonces, no estamos abiertos al público porque no podemos. Pero es vía las organizaciones a las que ustedes brindan apoyo, a través de convenios, colaboraciones. Es vía esas organizaciones. Y también estamos ya trabajando con el sistema de defensoría de oficio del gobierno del Distrito Federal, donde queremos coordinarnos con ellos y con alguna escuela de derecho que tiene también su bufete jurídico gratuito. De esa manera es como queremos trabajar. No podemos abrirlo, Rafael, desgraciadamente, a todo el público. Sí, porque habría una gran demanda. Ahorita que decías de las filas, ¿siguen estando físicamente en la calle de Varsovia? En Varsovia número 1, sí, esquina con Reforma. ¿Cómo se funda el colegio? ¿Cuándo se funda el colegio? El colegio se funda en 1922. Se funda en 1922 por un grupo de abogados que querían tener un colegio que funcionara de una manera distinta al otro colegio que existía. En esa época, hasta donde yo entiendo, había otros dos colegios de abogados, que era la Orden Mexicana de los Abogados y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, que todavía existe, que cumple 250 años el año que entra, y es el más antiguo del continente, pero abogados que por alguna razón que históricamente desconozco, no querían estar en el Ilustre y no les satisfacía lo que estaba haciendo la Orden Mexicana de Abogados. Crear uno nuevo. Crearon un nuevo colegio con el nombre Barra, yo creo que siguiendo el galicismo Barro le dicen en Francia a sus colegios de abogados, y entonces fundan la Barra Mexicana, que se llamaba así Barra Mexicana nada más. Unos años después, la Orden Mexicana de los Abogados se fusionó con la Barra Mexicana y quedaron básicamente el Ilustre y la Barra funcionando. Después se han multiplicado. En el año de 40 y tantos, 45 si mal no recuerdo, se expide la ley de profesiones y nos obligan a cambiar nuestra denominación. Y es cuando se crea la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Bueno, ahorita nos quedamos con esto, Carlos. Tenemos que hacer un corte que es muy breve. No se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y nos acompaña su presidente, Carlos Loperena Ruiz. Y les recuerdo también que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.go.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Pues volviendo al tema, Carlos Loperena, nos decías que se fundó en 1922, en 40 y tantos cambia la denominación Barra Mexicana Colegio de Abogados,
y desde entonces han venido desarrollando su actividad profesional. Ya nos decías un poco a qué se dedica el colegio. Y para la gente que nos ve, Carlos, sobre todo a los jóvenes, ¿por qué los invitarías tú a abonarse a la Barra Mexicana, a ser miembros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados? Mira, tal como estamos ahora, básicamente yo diría por 3 razones. Pueden tener educación continua, que eso vale mucho, y pueden tener defensa de la defensa. Esas son las 2 principales. Tercero, si la ley te obliga a un servicio social que no se ha exigido por las autoridades, bueno, es un problema no solo de exigencia, también es un problema moral. Hay una serie de obligaciones que nosotros cumplimos no porque te las exijan las autoridades, sino porque estás convencido de ello. Podrían ser esas las principales cuestiones. Hay otro aspecto que no deja de ser un poquito social, que es conocer a otros colegas. Sales de la escuela y conoces a los de tu generación, de las generaciones vecinas y de otras escuelas, y abogados más grandes, oír experiencias, tratar a otras gentes, tomar conciencia de gremio. No somos club social, eso sí no lo somos, pero sí no deja de haber pero también necesariamente se socializa, ¿no? No deja de haber una actividad social. Yo he hecho magníficos amigos ahí. Y no me metí para ganar amigos, para eso se a un club de otro tipo. Todas esas razones. Pero adicionalmente, yo creo que vamos camino a cierta colegiación, si no obligatoria, sí necesaria. Estamos buscando, Rafael, que el gremio tenga más seriedad académica, más seriedad ética, más seriedad de ejercicio. Estamos viviendo una epidemia terrible de creación de escuelas de derecho. Me decían que había en la República Mexicana 1,100 escuelas de derecho y que prácticamente en términos generales se autoriza una nueva cada semana a través de los reconocimientos de validez oficial de estudios. Eso hace muy grave esto, no porque sea malo que haya muchas escuelas, es que la calidad está muy baja. Yo creo que sí es malo. Eso es un problema con que hemos incluso platicado aquí con algunos directores de facultades de Derecho, que a mí se me antoja, Carlos, incluso como hasta una venta de esperanza casi criminal hacia los jóvenes, ¿no? Porque finalmente los jóvenes que entran a esa gran cantidad de escuelas lo entran con la perspectiva, la expectativa del día de mañana ser abogados, generar riqueza con eso, y resulta que no encuentran ni trabajo, ¿no? Y no lo encuentran, y si lo encuentran no lo saben hacer. Ayer me decían que hay en un libro que escribió un destacado abogado, investigador de la educación del derecho en México, Luis Fernando Pérez, que egresan 34,000 jóvenes al año de la carrera de Derecho. En algunas universidades la forma de recibirse es pasar el último examen, en otras hay examen general, en otras hay examen profesional, en otras hay tesis y examen, en fin, con distintas maneras de titularse. ¿Este libro de Luis Fernando Pérez es reciente? ¿Dices es sobre la educación en Derecho? Sí, sobre educación en Derecho. Es un libro que coeditó un instituto que él tiene en Monterrey junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Será muy interesante conocerlo. Es muy interesante, te da unos datos duros de los que siempre hemos estado adivinando. ¿Cuántos abogados hay? ¿Cuántas escuelas hay? ¿Qué porcentaje de la educación superior va a Derecho? El 11%. Sigue siendo la carrera más demandada por los estudiantes. Yo todavía no entiendo por qué les hace ilusión llamarse licenciado o les hace ilusión que van a tomar un puesto público o qué. Y están siendo defraudados, porque esos 34,000 que salen al año no tienen ocupación, no tienen cabida en el mundo Sí, jurídico. es una venta de esperanza casi criminal. Ahora, Carlos, por ejemplo, ¿qué podría hacer un colegio de abogados o qué pueden hacer los rectores, directores de escuelas de muy ganado prestigio, pues que todos identificamos y que se podrían identificar muy claramente a nivel estatal, para evitar que esto siga creciendo de esa manera? Porque hemos visto, todos los que habitamos en la Ciudad de México, y seguramente lo han visto quienes están en Monterrey, en Guadalajara, cómo de pronto, no sé, escuelas de computación de pronto se convierten en universidades, o de pronto estudia Derecho en tus ratos libres, hasta abogado en 2 años. ¿Cómo evitar que eso pase? Porque eso finalmente perjudica al gremio, va contra la imagen, en este caso que estamos hablando del abogado. Por supuesto que lo perjudica. Mira, ayer en una plática con el director de profesiones, don Víctor Beltrán, que es una gente muy valiosa en mi opinión, veíamos eso y decimos es que es casi imposible evitarlo porque el famoso REVOE, reconocimiento de validez oficial de estudios, te da unos la Secretaría de Educación Pública, te da otros las Secretarías de Educación de los distintos estados de la República y otros obtienen su validez oficial a través de incorporación a universidades autónomas. No solo la UNAM, que es de la que menos tiene. Yo pensaba que daba muchas y no, ayer en esos datos vi que no. Hay universidades de los estados que incorporan universidades privadas y entonces
buscan su reconocimiento de validez oficial y son lo que va uno llamando escuelas patito. Y como tú dices, una escuela de computación al rato es universidad y enseña derecho, nomás faltaba que no. Entonces, lo único que se está pudiendo hacer, y la barra interviene en eso curiosamente también, es buscar lo que se llaman las acreditadoras de estudios de derecho. Hay una sociedad acreditadora de estudios de derecho que fundó la Barra Mexicana junto con otro colegio que es el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y junto con academias como la de Derecho Fiscal y otras academias que buscan la mejoría académica. Y de alguna manera certifican a universidades. Las están acreditando. Ya hay varias acreditadas por el Consejo Nacional de Acreditación de Estudios en Derecho, que es la CONAED, y que depende de la Barra en gran medida, no porque es una de las fundadoras, pero la Barra es quien la ha estado subsidiando económicamente con préstamos para que vaya saliendo en lo que va obteniendo recursos por la acreditación. Hay pares académicos que hacen evaluaciones, se están evaluando varias escuelas de derecho en México, hay varias que se han acreditado ya, como la primera que acreditamos fue, con mucho gusto además, la Facultad de Derecho de la UNAM. Lo cual pues es un prestigio para nosotros habernos permitido acreditarla a ella, y hemos acreditado otras universidades particulares como lo es la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, la Escuela de Derecho del ITESO de Guadalajara. Estamos ahora, curiosamente, en un proceso de acreditación de una universidad extranjera que pidió que le acreditáramos Escuela de Derecho, lo estamos haciendo, y con eso empiezan a tener una certificación de alguna forma a través de esas acreditaciones, diciendo, yo ya pasé un programa de acreditación y mis estudios de Derecho son reconocidos por un órgano imparcial. Uno de los campus del TEC de Monterrey está acreditado, uno de los campus también de la Universidad del Valle de México. En fin, no discriminamos. El que quiera acreditarse con nosotros lo recibimos y pasan un proceso estricto de acreditación. Claro, y ahí por medio de la calidad empezar a dejar fuera a los otros, de una suerte que también las empresas empiecen como que a contratar abogados egresados de universidades certificadas o una cuestión de esta naturaleza, ¿no? Y el empleador de abogados, porque mira, tienes algunas instancias que sí se prestan a ello. Por ejemplo, los notarios, los corredores, son licenciados en Derecho como tú y yo, pero para llegar ahí tienen que pasar unos exámenes en donde se ve verdaderamente la calidad. No basta el título de tu universidad o de la mía donde hayamos estudiado. Sí, tienen que obtener la patente a través de exámenes, ¿no? Eso pasa con corredores y con notarios. Está pasando con jueces. Hay exámenes para jueces, lo cual es muy bueno. Ceneval tiene además un examen general de egreso de licenciatura que lo puede uno tomar voluntariamente, y puede la persona que quiere obtener un empleo decir, yo ya obtuve mi examen de Ceneval, ya pasé con tal calificación del examen de Ceneval, o yo vengo de una escuela de derecho acreditada por tal institución, o yo pertenezco a un colegio de abogados en donde tengo certificación de educación continua. La Barra tiene ya en su sistema de cómputo todas las horas de educación continua que tomamos los agremiados, va quedando ahí registrada. Yo le pido a la Barra y me da una hoja donde me dice qué educación continua he tomado en el último año o en los últimos 2 años. Y vamos camino a la certificación del abogado. Para que un colegio certifique, el señor está actualizado a través de educación continua, a través de un examen, un poco lo que hace el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es el pionero en la certificación profesional. Sí, porque de alguna manera nosotros, me refiero al gremio de los abogados, por ejemplo, no estamos certificados en términos de especialidad, ¿no? Un abogado se suele referir uno que es especialista porque finalmente tal vez de cierta materia ha hecho su desarrollo profesional, ¿no? Por ejemplo, alguien que se dedica al penal, de pronto deviene penalista porque eso se ha dedicado todo el tiempo. Fue pasante de un penalista, pero no porque tenga una especialidad en derecho penal, que sí suele suceder. Sí, o sea, hay penalistas que tienen especialidad en penal, civilista, pero hay abogados que tienen la licenciatura, no tienen la especialidad, sin embargo son especialistas porque a eso se han dedicado siempre. Por ejemplo, no pasa como los médicos, ¿no? Que para ostentar ahí sí efectivamente una especialidad de cardiólogo, endocrinólogo, sí requieren de una certificación de un consejo en específico. También valdrá la pena avanzar en eso, ¿no? Yo creo que es el siguiente paso, pero tenemos que ir uno por uno. Lo primero que queremos es certificar en general al abogado que esté actualizado. Y ahora tenemos nuestros cursos de educación jurídica continua en la Barra, pero a lo que vamos a atender es a que otros cursos que den otras instituciones para actualizar abogados se reconozcan por nosotros como parte de la educación jurídica continua. Por poner un ejemplo así, para hablar en casa, los cursos que da el INACIPE son cursos de calidad académica reconocidos y todo. ¿Por qué no le decimos a nuestros agremiados, los cursos que tomes en el INACIPE
te los acreditamos como educación jurídica continua aquí, para que cuando tengamos que entrar a la certificación, eso te sirva. Y lo mismo digo otras universidades que sean de calidad, que sean acreditadas. Los cursos que dan las casas de cultura jurídica, de la cultura jurídica del Poder Judicial Federal, también pueden servir, y de esas hay por toda la República. Entonces nos puede servir todo ese tipo de cosas para irnos reconociendo quiénes dan cursos de calidad para la certificación. Ya tenemos en la reforma penal, que tú conoces también, que ya no se va a permitir la persona de confianza para defender al procesado. Así es, ya tendrá que ser abogado. El abogado. Y el abogado va a tener que ser certificado en un momento dado, por lo menos en esa materia. Ahorita que hablas de la educación continua, Carlos, que la has mencionado, la que imparte la barra, que me imagino serán en sus instalaciones ahí de Varsovia, tiene que ver que con diplomados, con cursos, seminarios, congresos. ¿Cuál es la actividad que desarrollan en esta materia? Hay de todo. Mira, hemos sacado estadísticamente cómo estamos y hay por lo menos una actividad diaria de educación jurídica continua. La más básica son las sesiones de nuestras comisiones. Las diferentes comisiones de estudio y ejercicio profesional sesionan ya sea... Que así es como se organizan a su interior, ¿no? Por comisiones de estudio. Tenemos comisiones por cada materia y otras que no son de materias de ejercicio específico. Tenemos la de administración de despachos, que no tiene que ver con una rama de la profesión, la de ética profesional, que no tiene que ver específicamente con una rama de la profesión, la de jóvenes abogados, y tenemos otra que prácticamente tendría que ver con todas las ramas de la profesión, que es la de derechos humanos. Pero fuera de esas tenemos además las comisiones de estudio por cada materia y sesionan en sesiones de desayuno o sesiones comida por lo general. Y tenemos más de una al día. Entre esas sesiones, diplomados, seminarios, cursos, talleres. Hubo el otro día un curso de un día, de la mañana a la tarde, sobre contratos mercantiles, pero era práctico, contratos civiles y mercantiles, redacción de contratos. Lo organizó la Comisión de Jóvenes Abogados y se llenó de gente que quería oír consejos prácticos de cómo redactar contratos. Y así vino alguien a decirles cómo organizar el clausulado, los antecedentes, las declaraciones, qué poner, qué no poner y demás. Hubo quien les dijo: vocabulario claro, no usen palabras rimbombantes, usen las más claras que no admitan más interpretaciones, por ejemplo. Hubo litigantes que fueron a decirles: señores, este tipo de cláusulas da problemas en litigio. Una pena convencional hay que redactarla así para que no les salga una interpretación jurisdiccional que ha habido así en este sentido o en este otro y demás. Ese fue un exitazo. Tenemos a veces algunos donde estamos viendo ahora organizar uno por el divorcio incausado. A casi un año de la reforma, queremos analizar en la práctica cuáles son las experiencias de los abogados y de los jueces, cómo se está interpretando el artículo tal o el artículo cual, los problemas de división de bienes, indemnizaciones al cónyuge que se dedicó primordialmente al cuidado de los hijos, cómo lo están manejando los jueces. Sí, claro, es un tema que hay que abordar, interesante. Tenemos los de la reforma penal. Ese no lo hicimos en Varsovia, ese lo hicimos en el auditorio de la Bolsa de Valores, porque había mucha gente y fue un seminario extraordinario que fue el año pasado, en donde hablaron destacados penalistas y de lo cual se escribió además, hay un libro que resultó de las ponencias de ahí. Entonces, ese es el tipo de educación. ¿Y esto lo acreditan ustedes con un documento por horas? Por horas. Damos 1 punto por hora al que asiste y 2 puntos por hora al que expone, porque suponemos que si tú expones 1 hora, preparaste otra. Entonces tú puedes coleccionar. Y eso sirve para el récord que tiene la propia barra cuando llegue el momento de que eventualmente hay que acumular experiencia en términos de estudios de educación continua. Exactamente. Y estén debidamente registrados. Tenemos un lineamiento hoy que decimos: pedimos, no es exigible ni por estatutos ni por ley, que cada abogado tenga una educación continua mínima de 10 horas al año, de las cuales 2 sean de ética. Y estamos viendo cómo lo vamos cumpliendo. Yo creo que 10 son muy pocas. ¿Ya respondió la membresía? Sí. La membresía responde, sí. Y vamos a acabar en un momento dado reconociendo educación continua en otros lugares. Si tú estás en la barra y en lugar de asistir a la Comisión de Derecho Penal das 50 horas de clases de Derecho Penal al año, no te hace falta actualizarte yendo a oír conferencias o clases o seminarios o diplomados. Tú solo te estás actualizando por dar clases. Si te reconocen las horas que tú das clase y que tú las preparas, si das 50 al año y nosotros por cada una que se expone damos 2 puntos, tienes 100 puntos. Das 10 veces arriba de lo que nosotros vamos a pedir.
Creo que vamos a tener que incrementar ese número y vamos siguiendo un poco el esquema que hacen otras profesiones. Estamos de cerca con los contadores, estamos de cerca con los ingenieros, donde se les exige a veces una certificación para ser director responsable de obra. Estamos de cerca con los pilotos aviadores que tienen su certificación semestral por razones evidentes. Quien desea entrar a la barra mexicana Colegio de Abogados, Carlos, ¿qué es lo que debe hacer? Presentar una solicitud que debe estar respaldada por 2 miembros del colegio. Presentar una copia de su título profesional y de su cédula. Con eso se someterá él a los estatutos, al código de ética y a la jurisdicción de la Junta de Honor. La Junta de Honor opina sobre la admisión, el Consejo admite provisionalmente y la Asamblea admite en definitiva. Cobramos cuotas de inscripción y anuales. No podríamos subsistir sin cuotas, pero además... Claro, el colegio vive de eso, ¿no? De eso y de otros ingresos que tiene por educación continua. Pero el que poco pide, nada merece. No puedes tener una barra, un colegio gratuito. Hay lugares de la República donde los colegios son gratuitos. ¿Cuántos miembros tienes? 5,000, 10,000, 20,000. Si no te cuesta, si no tienes que hacer educación continua, si no tienes que realizar servicio social, puedes pertenecer no a 1, a 20 colegios. Cuando te cuesta, tienes un compromiso con tu colegio. Cobramos cuotas para salir de nuestros gastos administrativos, para poder organizar nuestras cosas y subsidiar a la Asociación de Servicios Legales, que es una organización que tiene la barra para el servicio social, y subsidiar de alguna forma con préstamos a la asociación acreditadora también. Entonces, eso es lo que hay que hacer y saber que vas a tener compromisos éticos, compromisos de educación y compromisos de solidaridad gremial. Muy bien. Carlos, un tema que ya tocaste y que es casi irremediable abordar cuando habla uno de colegios, y digo que ya anticipabas tú algo, es el de la colegiación. Se ha hablado que si tiene que haber una colegiación obligatoria, de que todo abogado tenga que pertenecer a un colegio, que eventualmente esos colegios, pero ya en términos vinculatorios, puedan sancionar y puedan certificar. ¿Va la colegiación, en principio, te preguntaría, de acuerdo a nuestra tradición jurídica? Mira, yo creo que sí. Nuestra tradición jurídica es más, vamos a decir, de derecho romano, de derecho latino, y nuestra herencia directa viene de España. En España hay que estar colegiado para ejercer. Y los colegios hacen 2 cosas en España, básicamente. Vigilar la ética profesional y, segundo, el servicio social. Ahí tienen un sistema de servicio social muy avanzado, en donde en lugar de esos organismos de defensoría de oficio que nos cuestan tanto y que son importantes y que son necesarios, quien maneja la defensoría de oficio le manda al colegio, le dice, ahí te van estos casos, túrnalos. Y turnan a los abogados, abogado fulano, le toca este caso este año. Y los tienen que llevar forzosamente. Y entonces el abogado destacadísimo puede estar llevando un asunto pequeñito, que es pequeñito para él, pero para el procesado no hay asunto pequeñito. Entonces manejan muy bien la cuestión del servicio social. Y servicio social no entendió como esta práctica de los jóvenes para poder obtener un título, sino como un servicio a la comunidad. Ya el del abogado recibido. Entonces, nuestra tradición sí nos llama a eso. Me decían que hace 250 años las leyes, en la época virreinal todavía, tú tenías un título de abogado obtenido en una universidad, había muy pocas que en aquella época, y para ejercer tenías que colegiarte y te colegiabas a través de algún examen. Entonces, sí te certificaban hace 250 años, siglo XVIII. En el siglo XIX, entre tantas leyes y constituciones que tuvimos, se acabó perdiendo eso. Y ahora, con unas constituciones liberales como la de 57 y la de 17, nos dejan libre la agremiación. No te exigen agremiarte para ejercer. Y entonces, estamos sueltos. Se habla de que se abusa del amparo y se quiere restringir. Y yo digo, ¿por qué restringen el amparo? Mejor vamos a restringir los abusos vía una vigilancia correcta al gremio. Y tiene que haber una mezcla ahí entre vigilancia de los colegios con la autoridad, para que haya un verdadero poder coercitivo, para que no sea, pues te sacan de un colegio y sigues ejerciendo. Claro, no hay ninguna... Que diga una ley, para postular en materia federal o local, te colegias. ¿Con quién? Con los colegios que demuestren una idoneidad. ¿Idoneidad para qué? Para certificar. Y ahí la Dirección de Profesiones tiene también su opinión y es quien está calificando las idoneidades para certificar. La Dirección General de Profesiones le concedió
llamémosle así, certificado de idoneidad al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, porque tienen un examen, porque tienen esto, porque tienen aquello, y les dio la idoneidad para certificar. Y los contadores tienen que estar certificados para dictaminar para efectos fiscales. Y eso viene de un artículo de una ley fiscal, no de la ley de profesiones. Es decir, se metieron ellos a la colegiación por la puerta de atrás. Y los abogados, si no se puede encontrar la colegiación, por lo menos necesaria o legal, si no obligatoria, sí necesaria para postular y dar garantías al público. Sobre todo en ciertas materias. En ciertas materias. A la manera de los contadores. Sí, para auditar. porque si tú eres un investigador del derecho, ¿qué importa que estés o no certificado? Pero si tú vas a defender a un procesado que está en tus manos su libertad, que está en sus manos una parte importante de sus derechos, pues lo lógico es que tenga un defensor que tenga una calidad mínima profesional. Que garantice que va a hacer un buen trabajo. Otros tienen en manos del abogado sus propiedades, otros cuestiones de familia, el ser o no digno de ejercer la patria potestad sobre tu hijo, el tener derecho a visitarlo. Si un defensor, si un abogado mal preparado, negligente o inético lleva al fracaso a ese pobre hombre o esa pobre mujer, ¿qué le espera? Claro, esa es la gran ventaja de la certificación. Nos quedamos ahorita con esto, Carlos. Tenemos que ir nuevamente a un corte que es muy breve. No se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo, como siempre, que nos interesan sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a los teléfonos que ahora aparecen en su pantalla. Continuamos hablando de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, precisamente con su presidente, Carlos Loperena Ruiz. Carlos, ya hemos abordado varios temas en torno a la barra, cómo funciona, cómo opera, cómo se organiza su interior. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo abordan los grandes temas del derecho que tienen que ver con nuestro país? ¿Cómo proponen? ¿Se les toma en cuenta? ¿Qué hacen en esta materia? Mira, a veces se nos toma en cuenta, a veces no. Tenemos propuestas. Cada 2 años estamos celebrando un Congreso Nacional de Abogados, le llamamos. Vamos para el número 12, que va a llevarse a cabo en marzo en el puerto de Veracruz. Veracruz y Boca del Río, que ya están conurbados en ese hermoso estado. Vamos a tener ahí un congreso, pero ¿qué es lo que hacen nuestros congresos? No son sociales. Todo el mundo cree, bueno, y van a jugar golf. No, no vamos a jugar nada. Vamos a sesionar. Tuvimos el año pasado uno en la ciudad de Mérida, que fue un exitazo en número de trabajos y demás. La barra la presidía Luis Enrique Graham. Fue un gran éxito académico y un gran éxito en todo sentido. Y se llamó Propuestas Concretas para Mejorar el Orden Jurídico Nacional. Así se llamó el Congreso, fue el lema. ¿Y en qué consistieron las propuestas concretas? Le pedimos a nuestra membresía que hiciera esas propuestas partiendo de lo siguiente. Existe tal situación normativa hoy día. La critico porque me parece que está mal en esto, que está mal en lo otro, y dan sus razones, y al final la ponencia terminaba con un texto para entregárselo así al legislativo para que lo convierta en iniciativa de ley. Eso es muy interesante. Hicimos 100 ponencias, es un libro así de grueso, que tiene ponencias de todas las materias, y las mesas discutieron las ponencias para ver si lo que estaba proponiendo el señor era adecuado o no. El libro se distribuye antes del Congreso para que si tú vas a meterte a la mesa de derecho ambiental, hayas leído las ponencias de ambiental y vayas y las discutas. No, mira, tu propuesta no me gusta por esto, o a lo mejor abonarla, sí me gusta y añádele. Finalmente, lo que terminó de esas propuestas, que este libro es demasiado grueso el libro, estamos haciendo un disco compacto con el resultado del Congreso, qué propuestas fueron apoyadas mayoritariamente en sus comisiones, cuáles consideramos que fueron las que obtuvieron más éxito, y para no hacerlo ni gravoso físicamente ni ecológicamente, en disco compacto lo estamos haciendo y lo queremos enviar a diputados y senadores del Congreso de la Unión, a tribunales superiores de justicia de los estados, obviamente al Poder Judicial Federal, para que vean cuáles son las propuestas concretas para reformar artículos. Hay propuesta de reformar desde el artículo 1 de la Constitución.
Y yo me sorprendí, dije, bueno, ¿qué le quieren cambiar? Como que cuando tocan la Constitución uno Sí, claro, y ese ya es un material muy útil o que puede tornarse muy útil a los trabajos en comisiones dentro del Congreso de la Unión. Sí. O las cámaras de diputados en los estados, ¿no? Entonces, ahí es donde somos propositivos. También somos, vamos a llamar, reactivos. No solamente proponemos, sino también reaccionamos. Tenemos el tema del amparo en materia fiscal, que ha sido muy debatido este año. Sale la iniciativa de ley, nos enteramos de ella, la barra va y manda puntos de vista a la Cámara de Diputados, y el día que se va a votar en la Cámara de Diputados... Ahora no se les consultó antes, desde luego. No, claro que no se nos consultó. Publicamos un desplegado que nos costó mucho dinero, la barra no tiene mucho dinero, pero publicamos un desplegado en un periódico diciendo por qué no. Hay opiniones en todos sentidos. Lo que fue muy malo es que en la Cámara de Diputados se aprobó sin discusión, diciendo que el amparo fiscal es negocio de abogados, que el amparo fiscal es forma de planeación fiscal de las empresas, que el amparo fiscal le cuesta mucho dinero al gobierno porque tiene que devolver dinero, millones y millones de pesos. Y yo digo, pero estás devolviendo lo que te pagaron indebidamente. Bueno, yo estoy en contra de esa reforma, la barra está en contra de esa reforma. Hemos estado trabajando con el Senado de la República ahora, diciéndole por qué no. Y en cierto modo... Este caso concreto lo aprobó la Cámara de Diputados y pasó a la de Senadores como revisora, ¿verdad? Sí, ahí no ha sido aprobado. En donde no ha sido aprobado y lo están estudiando. Pero hay un proyecto que viene de la Cámara de Senadores también para modificar el amparo, que viene básicamente de senadores que han sido gobernadores de estados, que quieren limitar el amparo directo en materia civil y administrativa. Para que la última instancia sea el Estado mismo. Sea el Estado mismo y la Corte o el Poder Judicial Federal solamente revise asuntos en forma selectiva, sin que tengan cierta importancia y trascendencia. Entonces, ahí la barra está actuando en forma reactiva. Viene esa iniciativa, ya le estamos mandando nota técnica de por qué no. Hubo una mesa redonda hace un par de semanas en el ITAM con un... senador de los que propone estos cambios, con el procurador fiscal, con miembros de la barra, en un tono muy serio, muy civilizado, muy correcto, a cambiar opiniones y a debatir por qué sí o por qué no. Yo le dije al senador en aquella ocasión, senador, ¿por qué no mejor controlamos el ejercicio profesional para que el abogado no abuse del amparo, pero no quitarle garantías al gobernado? Yo no estoy de acuerdo en que las sentencias de los estados sean definitivas, porque todavía no tenemos estados que tengan un verdadero desarrollo democrático. El gobernador del estado podría influir. Es el jefe del Ministerio Público, para consignarte, y es el dueño del Poder Judicial. Salvo raras excepciones, los estados tienen un sistema caciquil, para hablar claramente. Entonces yo creo que el Poder Judicial Federal todavía debe estar atrás de ello y verlo. Yo sé que es mucha la presión de la CONAGO. Los gobernadores dicen, yo mejoro el Poder Judicial y todo, pero sabemos, cuando tú ves los amparos que se van ganando, amparos directos, amparos de fondo en materia civil, en materia mercantil, en materia administrativa, que no se puede dejar esto en manos de los estados. Todavía tenemos una Constitución federal con garantías individuales que son derechos humanos, y entre ellos está la exacta aplicación de la ley al caso, la no retroactividad y el debido proceso legal. No podemos quedarnos con que unos amparos te admiten y otros no, porque son trascendentes unos sí y otros no. ¿Qué es lo trascendente? ¿El dinero? ¿Entonces los pobres tienen menos derechos? Claro que no. ¿Sí hay un abuso del amparo? Sí hay un abuso del amparo, sí lo hay. Dicen que el amparo se vuelve chicana, y yo digo, bueno, mientras no tenga suspensión, la sentencia reclamada es ejecutable. Y si tiene suspensión, entonces va a tener garantía para ejecutar el que venció, pero sí se abusa de él en dos sentidos. En el postulante que presenta amparos para estar nada más deteniendo actos de autoridad, y también por la costumbre que el Poder Judicial ha estado buscando limitar de alguna forma del exceso del llamado amparo para efectos. Va y viene una situación, sí se llega a abusar del amparo, pero yo creo que el abuso viene más de un abogado inescrupuloso que de la propia ley. Es que tengo derecho a pedirlo, pues sí, pero yo creo que tus pares pueden juzgar cuando tú como abogado has abusado del amparo y entonces sancionarte. Tal vez también los tribunales podrían decir, este amparo fue totalmente ramplón, fue totalmente frívolo y nos está quitando nada más tiempo. Yo creo que se puede evitar el abuso del amparo controlando la profesión. Sí se abusa de él. Regulando al abogado. Regulando ¿Sancionándolo? Sancionándolo,
pero que intervengan sus pares, que no vaya a haber una cuestión de que sea simplemente un poder judicial quien sanciona al abogado, porque se puede volver un problema de rivalidades. Cuando los propios pares mezclados con autoridades judiciales, yo creo que tener un organismo de sancionador que debe ser colegios de abogados, pero apoyados de alguna forma por el Poder Judicial, no para que el Poder Judicial juzgue junto con los abogados, sino para que el Poder Judicial sea quien diga, estos colegios los considero aptos para decir quién ejerce ante mí y quién no. Muy interesante. Carlos, uno de los temas que ha sido tocado los últimos 2 años, de los varios que hemos platicado con motivo de reformas, ha sido la reforma penal constitucional de junio de 2008, que pretende implantar el sistema penal acusatorio. Tu área de expertise es el derecho civil, el arbitraje comercial, pero tú como presidente de la barra, por lo que oyes, por tu formación de abogado, ¿cómo miras esta reforma constitucional penal en su marco general? Mira, la reforma ya está. Ya ahora no vamos a discutir si la queremos o no la queremos. Pero se adivinan muchas resistencias, ¿no?, que eventualmente hacen que esto vaya más lento de lo que pudiese ir, ¿no? Hubo resistencias en un principio cuando se estaba discutiendo. Yo creo que cuando ya está, lo que tenemos que hacer es decir, con estos bueyes hay que arar. Vamos ahora a echarla adelante. Dicen muchos barristas que la han estudiado, fundamentalmente el doctor Zamora Pierce, que la reforma no es buena ni mala en sí, sino que si se instrumenta adecuadamente puede ser muy buena y si no se instrumenta adecuadamente puede ser muy mala. Es decir, tiene sus cosas buenas y malas, pero depende mucho de la ley secundaria. Entonces, lo que la barra hoy está haciendo es pugnar porque la reforma a las leyes secundarias vayan siendo adecuadas, vayan llevando a una mejor justicia penal. Tenemos grandes defectos en todos nuestros sistemas de justicia, por defectos de los códigos, por defectos de nuestras tradiciones, por abuso de los abogados, por saturación de los tribunales. Y en materia penal es donde es más dramático, porque dices, voy a perder mi libertad, por un lado, o por otro lado, voy a perder mis garantías. Entonces, nos preocupa la defensa, la reforma penal, porque puede limitar garantías del procesado, pero también nos preocupa porque puede llevarse un sistema de negociación de las penas al estilo los Estados Unidos, por un lado. Por otro lado, pensamos que si no se instrumenta adecuadamente va a haber una deficiencia, un déficit del número de tribunales ocupados en impartir la justicia penal. Pensamos que el número de tribunales que hay hoy, si se implantaran los juicios orales el año próximo, no alcanzarían. Sí, claro, porque la apuesta es que una gran cantidad de asuntos se resuelvan previo a esa audiencia, ¿no? Es decir, a través de mecanismos alternativos de mediación, conciliación, sí, etc., etc. Que se negocie hasta cierto punto con el Ministerio Público. Nos preocupa mucho que se quede en manos del Ministerio Público la negociación. El Ministerio Público puede pedirle al juez que no imponga una pena superior a tal o a cual. El Ministerio Público puede hacer muchas cosas. O aplicar el principio de oportunidad, que ahora se está denominando así. Así le están diciendo. Nos preocupa mucho qué puede quedar en manos de los ministerios públicos. Nos preocupa mucho que pueda decirse el señor que no quiso negociar y llegar a un acuerdo sobre qué delito acepta y qué pena se le impone, al estilo de los Estados Unidos, lo puedan llegar a juzgar con un exceso de dureza, como una venganza de no haber querido negociar. Por no haber aceptado la culpabilidad o haber querido negociar en un mecanismo alterno. Carlos, tú que eres civilista, por ejemplo, esta cuestión de la oralidad en el proceso como uno de los principios del sistema penal acusatorio, ¿cómo ves su traslado en materia civil, la existencia de juicios orales en materia civil? Creo que Nuevo León ya tiene alguna experiencia en esto, están empezando con algunos asuntos ya de familia, de civil. Mira, yo pienso lo siguiente, nuestro procedimiento civil en el Distrito Federal es oral. Todas las pruebas se desahogan en audiencias. Pero audiencias en las que no está el juez. Y entonces vamos a implantar un procedimiento oral en la ley y no va a estar el juez. En materia de paz, desde la demanda es oral. Ahora, asómate a un juzgado de paz y ve cuándo el juez preside una audiencia para que oiga demanda, para que oiga contestación, para que oiga testigos y reciba las pruebas periciales. El juez... ¿Pero no lo ves viable, por ejemplo, que haya una audiencia eminentemente oral? O sea, es decir, que haya inmediación, que haya continuidad.
Sí. Empiezo la audiencia hoy y hasta que acabemos. Si no acabamos hoy, sigo mañana. Así está el en código. presencia del juez. Así está Pero el así código no hoy. pasa. Así Son está el audiencias de código hoy. 30 minutos en las Sí. que no es el juez, está el secretario de acuerdos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si tú ves el Código de Procedimientos, nuestro procedimiento es oral. ¿Por qué no se aplica? No se aplica porque los jueces no quieran. Yo no vengo aquí a depredar al tribunal. No. No se aplica porque el juez no le da tiempo. El juez, si tú analizas sus expedientes, llevó 2 audiencias al mismo tiempo. Presidió las 2, porque uno estaba en la primera secretaría y otro en la segunda, o en la A y en la B, como se llaman Pero a ahora. lo mejor es porque tiene todos esos kilos de papel que a lo mejor se tornarían muchos de ellos innecesarios si hubiese una mayor práctica de la oralidad, ¿no? Posiblemente sí, pero mira, yo veo los tribunales en los Estados Unidos donde la audiencia misma es una sola y ahí se hacen los argumentos de apertura por parte de los abogados y se desahogan las pruebas y se hacen los argumentos de cierre o alegatos de cierre. Nada más que para llegar ahí tienen un expediente más grande que el nuestro. Así es, audiencias preliminares, ¿no? Hay Sí. audiencias preliminares, por supuesto. Hay audiencias preliminares, pero cuando se llega a esas audiencias orales en los Estados Unidos, ya hubo una cantidad de papeles. Los abogados llevan el expediente al tribunal en Estados Unidos en un diablito. El expediente del abogado americano es 10 veces más grande que el del abogado mexicano y su demanda es grandísima y hay demandas enmendadas y vueltas a enmendar, así les llaman corregidas. La quinta demanda corregida y esa es la buena. Y ha habido 4 o 5 demandas antes y 1 año o 2 del procedimiento ese prejudicial que le llaman discovery, en donde interrogan testigos, en donde reciben documentos, todo medio supervisado por el juez, pero lo hacen solo los abogados. Cuando llegan a juicio tienen un altero de documentos que el juez va a tener que leer muy probablemente y la audiencia pues, exponen oralmente sus argumentos, reciben las pruebas que selectivamente les interesan después de haber obtenido todo ese procedimiento previo y a veces están esperando juicio 1 año para tener la audiencia. Entonces, no son más rápidos. O sea, que ¿no ves nosotros. muy factible la incorporación de esta parte de la oralidad en materia civil, familiar? A mí me gustaría que se diera más aplicando el código como está. Que el juez estuviera más presente, pero para eso necesitamos más jueces, para eso necesitamos más presupuesto. El Tribunal Superior del Distrito Federal tiene un problema serio, que es que toda la materia mercantil, como es jurisdicción concurrente, en lugar de llevar a los tribunales federales, se lo llevan ahí. Yo he oído opiniones de funcionarios del Tribunal Superior del Distrito Federal que dicen, quítenme los asuntos federales concurrentes y yo ya no tengo problema, pero si me siguen dejando estos, ya no me alcanza el personal, ni las instalaciones, ni el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Buscar más agilidad en los procedimientos, sí a través de oralidad, sí a través de desformalizar el procedimiento civil. Creo que es un procedimiento muy acartonado, en donde nuevamente hacemos reformas para evitar chicanas, para evitar dilaciones y que se ha ido logrando, ¿no? Cada vez hay menos posibilidades se ha de ido chicanas. logrando, se ha ido logrando, quitando suspensiones de procedimiento por apelaciones, por incompetencias y por recusaciones, se ha ido logrando, pero todavía los jueces están metidos en muchas camisas de 11 varas para sacar adelante los procedimientos. Yo creo que debe dársele más elasticidad al juez para que se adentre más rápidamente y más fácilmente en el fondo del asunto y lo pueda resolver. Ahora mismo que estamos en septiembre, los expedientes en los juzgados civiles del fuero común andan por el número 1000. Es decir, cada juzgado tiene 1000 expedientes de 2009. ¿Cuántos de 2008 que no se han acabado de resolver? Y no porque el juez no los quiera resolver, sino porque Es la propia dinámica del proceso. la dinámica misma. Entonces, hay una saturación. Y hay una saturación, y yo creo que la saturación se podría remediar a través de una mayor rigidez en contra de la frivolidad en los litigios. Claro, que también es importante. Sancionar al que te hace litigar indebidamente. El tema de las costas judiciales es muy ligero, no llega a ser suficiente sanción. Hay veces que son interesantes, pero si te demanda un insolvente una serie de cosas y te ponen un litigio bárbaro y luego tienes una sentencia en costas en contra de él, ¿cómo se la cobra si es insolvente? Claro, no hay forma de hacerlo efectivo. Entonces, esto es un poco un mecanismo, como decías, del amparo, ¿no? Es decir, sancionar a quien abuse de todo esto, ¿no? Sí, la gratuidad de la justicia debe conservarse, pero tal vez no en términos absolutos en materia mercantil, sino que digan un señor, garantízame las costas de juicio si te metes a litigar. Sería muy interesante. Bueno, Carlos, estamos sobre tiempo. Ha sido muy interesante hablar de lo que es la barra mexicana del Colegio de Abogados. En este último tramo, algunos temas en particular
de materias recientes de reforma como la penal o lo que podría pasar con la civil. No me queda más que agradecerte tu presencia el día de hoy. Muchas gracias. Y sobre todo a ustedes que nos ven, nos escuchan. Tenemos una cita aquí el próximo lunes a las 7. No lo olviden. Gracias. Gracias a ustedes.